sobre lo que se llaman las nuevas tecnologías que ayudan en el diagnóstico y tratamiento de la salud mental y sus trastornos. Voy a exponerles de una manera bastante sencilla y voy a tratar de ser lo más claro posible, porque sé que es la primera vez que se encuentran con esta técnica para que puedan ustedes comprenderla, ¿ok? Y al final voy a dar un espacio de unos 30 minutos para que hagan las preguntas que ustedes deseen, pero si en algún momento en el curso de la conferencia quieren hacer alguna pregunta, con todo gusto para poder aclarar mejor los conceptos. ¿Okay? Bien, en primer lugar es necesario tener en cuenta que el siglo, digamos así, fines del siglo XIX, inicio del XX, digamos del año 2000 hasta el 2010, fue a nivel mundial pues la ciencia del cerebro. La ciencia del cerebro se dijo porque en esos años no se conocía mucho como se conoce ahora, pero aún así es muy poco lo que conocemos ahora, sobre cómo funcionaba el cerebro, cuál era su actividad y el tratamiento que se daba a los enfermos mentales, que en un principio comenzó siendo pues los albergues, los clinos, los centros psiquiátricos conocidos, como en el Perú tenemos, por ejemplo, en Lima, el hospital el Valdizán, el hospital Víctor Arco Herrera, etcétera, etcétera, donde el tratamiento que se daba fundamentalmente era de medicamentos, es decir, de una sustancia química que de alguna manera, si bien no solucionaba los problemas, al menos pues podía amenguar los efectos secundarios. Por favor, hay un micro que sería bueno que lo apaguen. Apaguen sus micros para que no interfieran unos con otros y podamos todos escuchar la conferencia con claridad. Por favor, apaguen sus micros. Por favor, apaguen sus micros. No continúa, pero que apaguen todos sus micros, porque no es el micro. Estoy grabando. Entonces, como les decía, hasta, digamos así, hasta el año 2000, hasta 2010, pues el tratamiento era prácticamente medicamento. Pero ¿qué hacía el medicamento? Y hasta ahora lo podemos saber quienes consumen el medicamento. En algunos casos amenguaban los síntomas secundarios y en otros casos, digamos, lo dopaba a la persona, la tenía un poco aletargada, ¿no? A veces durmiendo, para poder controlar, porque tenía una conducta no adecuada para vivir en sociedad o para vivir en su familia. Esa era la situación. Entonces, cuando se decreta a nivel mundial el año del estudio del cerebro entre el 2000 y el 2010, entonces todo el mundo se dedica, los grandes centros de investigación en el mundo se dedican justamente, nace lo que es la neurociencia. Y nace a las neurociencias a partir del padre de las neurociencias. El padre de las neurociencias pues fue un ruso. Ustedes deben haber escuchado hablar de Alexander Luria, ¿no? Que fue el gran neurocientífico que a partir de la Segunda Guerra Mundial, en base a los heridos por balas, etcétera, y como Rusia tuvo más de 20 millones de muertos, entonces a partir del examen que hicieron del cerebro, él creó pues lo que se llama la neuropsicología. La neuropsicología alimentó pues a las neurociencias, y como ya estábamos en el siglo XX con la computación, con la informática, con la biología molecular y con todas otras ciencias, se juntaron y crearon el campo de las neurociencias. Y el campo de las neurociencias pues en esta primera década del presente siglo se ha dedicado a averiguar todo lo que ha podido en los avances científicos. Esto a su vez, después del 2010, ya estoy hablando del 2010 al 2020, o sea, hasta el año pasado nomás, en plena pandemia, se han descubierto ya no simplemente las bases neurocientíficas, sino se han descubierto también patrones de actividad cerebral que relacionan la actividad del cerebro
con un determinado trastorno mental, sea este una esquizofrenia, sea este un trastorno por ansiedad, sea este una hiperactividad o un trastorno de la atención, incluso para aplicar a los TEC, o sea, a los traumatismos encefalocranianos. Entonces, todo esto ya estamos en ese desarrollo. No se han descubierto todavía todos los marcadores neurobiológicos. Hay marcadores biológicos que tienen que ver con el corazón, con el hígado, con todo, pero hay marcadores específicos neurobiológicos que tienen que ver con la actividad del cerebro. Entonces ya también la medicina tiene que cambiar. Ya esa medicina de pastillitas que tomábamos para tratarnos, eso ya es historia pasada. Ya estamos en los albores de este ciclo en otros tratamientos. Ya el mundo, les digo porque conozco directamente, ¿no?, estos campos, y porque he estado allí en esos lugares que les he dicho. Entonces, ya el tratamiento se valen de nuevas tecnologías, lo que se llama ahora la neuroregulación de la actividad cerebral, aplicada a todo lo que es trastornos mentales. La neuroregulación de la actividad mental, la neurorehabilitación, la neuromodulación, todos esos nombres que tiene actualmente ya van para tratar. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, ya se sabe pues que esta parte de aquí, de alguna manera, está alterada, las funciones ejecutivas, todo eso. Últimamente ya también se está, ustedes deben haber leído hace un mes no más, cómo se han descubierto el origen de las alucinaciones auditivas también, ya se tiene el rasgo de todas esas cosas y ya se trata con estas nuevas tecnologías. Por favor, apagar ese audio que interrumpe la conferencia, por favor. Apagar el audio, por favor. Ya. Entonces, ya estamos en estos nuevos, digamos, albores. Ya no podemos hablar, pues, de una salud mental en base tan solo a pastillas. Tenemos que hablar ahora, aplicar las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías en Sudamérica se aplica en Chile en una mayor proporción, se aplica en Colombia en una mayor proporción, se aplica en Venezuela, en Brasil con mucho más proporción. Aquí en el Perú la única persona que hace este trabajo es quien les está hablando, porque está certificado mundialmente por la DCIA al respecto, ¿no? Ahí pueden ver, si ustedes pudieran ver, ahí está la certificación, y este año todavía he logrado la recertificación, ¿no?, por el propio Estados Unidos, que me ha entregado la recertificación para continuar desarrollando eso. Pues claro, los exámenes son exigentes, etcétera, etcétera, pero hay que seguir avanzando. El Perú no se puede quedar atrás. Europa ya utiliza esto, ya le estoy hablando muchos años. Estados Unidos, Rusia está a la cabeza. Uno de los maestros en esto es Yuri Kropotov. Es un gran eminente neurocientífico en el desarrollo de todas estas ciencias, no solamente del neurofeedback, sino también de, digamos así, de lo que son intervenciones a través de corrientes eléctricas directas, a través del electromagnetismo, que se aplica también para estimular, ¿no?, magnéticamente y transcranealmente la actividad eléctrica en zonas definidas. Como ya se está descubriendo el mapa, ya se está sabiendo, entonces ya se está estimulando todas esas cosas. Y últimamente, con lo que se llama, y que aquí también, bueno, ahora no he traído un equipo, pero ya tengo los nuevos equipos de la fotoneuroestimulación, que estimulan el cerebro con halos infrarrojos. Entonces, todas estas nuevas tecnologías que nuestro país requiere, pues, avanzar, ya es necesario que la población despierte, que exija a sus profesionales lo último en salud, para que puedan también, pues, tener mejor acceso y soluciones a sus problemas, no estar acudiendo siempre a lo mismo, que realmente los profesionales conscientes que avanzan científicamente, que están al día, saben muy bien que ya estamos en otras épocas, que ahora se emplean, pues, nuevas tecnologías. De esto se trata esta tercera conferencia, que se da aquí en Juliaca como tercera. También se ha dado en Arequipa, se ha dado en Lima, se ha dado, hace 2 semanas, se ha dado también a petición de la maestría de neurociencias de la Universidad Cayetano Heredia, también se ha presentado ya.
Entonces ahí ya poco a poco estaba avanzado. Se ha presentado también a todos los colegas en el hospital Rebagliati de salud. Entonces ya es necesario pues despertar, avanzar y no estar quedándonos pues como un país, carambas, que siempre está, digamos así, a la saga. Para eso vamos a ver lo siguiente, el temario. Primero voy a presentarles un caso con sus resultados, después vamos a ver estos conceptos de biofeedback, neurofeedback, después los procedimientos que aportan al diagnóstico y tratamiento de la salud psíquica, los procesos en consultorio, les voy a presentar otros dos casos más y la aplicación de esto, después aportes y preguntas. Si hay en algún momento, voy a hacerlo más simple, como les he dicho, si quieran que preguntar, pregunten. Bueno, el gran premio Nobel del año 2000, mire, del inicio del estudio del cerebro, donde se declaró, ya teníamos un premio Nobel, que era Eric Richard Kandel. Kandel es el otro de los padres, pues, de los avances neurocientíficos, ¿no? Así como lo fue en su momento Alexander Luria. Él es del siglo pasado, Eric Kandel es del presente siglo. Y en los últimos años, pues, Yuri Kropotov, ¿no? Es un eminente. Tecnologías y salud psicológica. Dice, no puede haber cambios persistentes en la conducta que no estén reflejados en el sistema nervioso. ¿Qué nos está diciendo? Que existe una unidad. Nuestro comportamiento no es porque querramos, sino se da porque eso está estructurado en nuestro sistema nervioso. A punta de ensayo y error, cada día, cada año levantamos la mano, entonces hemos aprendido a levantar la mano. Todos los días hablamos, entonces se ha creado la red del lenguaje. No es que el lenguaje sea pues una actividad mental en el aire, no, tiene su red correspondiente. Todos los días agarramos y de alguna manera o lloramos todos los días o nos alegramos todos los días o nos enojamos, eso también se establece su red. Entonces no podemos decir que la psicología es algo abstracto o que tiene que ver con una pastillita, no, hay una red, ¿no? Todos los días tenemos alucinaciones, no podemos decir que es por una pastilla, no, hay una red que está ahí activando eso también y creando esa actividad pues ajena a nuestro normal vivir y que requiere que esa red sea pues regular como corresponde, ¿entiendes? Entonces todo eso es así. Entonces él decía que ya esta conducta se refleja en el sistema nervioso y que ningún cambio persistente en el sistema nervioso que no estén reflejados en cambios en algún nivel de organización de la conducta. Quiere decir esto pues que todo lo que nosotros mostramos fuera, desde la expresión de nuestro rostro, nuestra conducta, nuestra manera de caminar, nuestra manera de comer, hasta la fisiología, cómo la acostumbramos, cómo tenemos nuestro cuerpo, cómo, etcétera, lucimos, cómo funciona nuestro corazón, cómo funciona nuestro hígado, cómo funcionan nuestros riñones, cómo funciona todo eso, depende de cómo hemos acostumbrado a nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, todo es posible regular, todo es posible regular y lo podemos aprender nosotros mismos. Antes se pensaba que no, pero ahora ya se sabe que sí. Antes, quien decía, ¿cómo voy a regular mi cerebro? ¿Cómo voy a regular mi corazón? ¿Cómo voy a regular mi estómago? Decían que no se podía, no, ahora todo se puede. Ya la tecnología, estamos en otras épocas y debemos andar al compás de ello. Y además de eso decía, si es que la psicoterapia es efectiva, o sea, el tratamiento psicológico, psicoterapéutico es efectivo y produce cambios de larga duración en el comportamiento, o sea, cambios permanentes, ¿no? Presumiblemente hace esto mediante mecanismos de aprendizaje. Y aquí deben recordar el mecanismo de aprendizaje de la Laplicia. Los estudiantes de neuropsicología deben haber estudiado ese principio, que producen cambios en la expresión de los genes que alteran a la vez la fuerza de las conexiones sinápticas y los cambios estructurales y también modificando el patrón anatómico de interconexiones entre las células nerviosas del cerebro. ¿Qué significa eso? Que así como las redes hacen que mostremos determinada conducta, determinado pensamiento, determinado lenguaje, determinada alucinación,
También es cierto que las conductas repetitivas también van enarbolando al revés, van enarbolando no solamente cambios en la red, sino hasta cambios genéticos, hasta cambios en las composiciones bioquímicas de nuestro cuerpo. Entonces, eso tenemos que tener presente, que ya es una unidad. Por lo tanto, el colega psicólogo, psiquiatra, neurólogo, tiene que estar bien preparado integralmente, no que por aquí ve una cosa y por allá otra cosa. Y el terapeuta, por lo tanto, ya no puede ser una persona que tan solo habla, tiene que dar la indicación de acuerdo a todos estos sistemas que existen, de acuerdo a todas estas conexiones. Así el terapeuta que habla y obtiene mejoría en el paciente está produciendo necesariamente cambios en el cerebro del mismo. Esto quiere decir que antes de hacer un tratamiento, un diagnóstico, parte del mismo debe ser un mapeo cerebral. Es decir, cómo encontramos al paciente, lo vamos tratando y al final hacemos otro mapeo, cómo estamos dejando al paciente. Eso es evidencia objetiva de cuál es lo que ahora debe hacerse. No podemos simplemente decir, no, el paciente es resistente, no, el paciente no colabora, no, la técnica no funciona, no, ya estamos en otras épocas. Ahora tenemos tecnología que puede probar qué funciona y qué no funciona. Y eso son evidencias. Estamos en salud mental, psicología, con evidencias. Veamos, por ejemplo, este caso. Aquí vemos un joven de 17 años, mayor, era mayor de 3 hermanos, vive con la tía, la madre ha fallecido, el padre dejó la familia en instante e inicia tratamiento cuando cursaba quinto de secundaria. Este estuvo hospitalizado en el servicio de psiquiatría con diagnóstico de trastorno psicótico, ¿no? Tenía ideas de ser observado, de ser vigilado y mantenía relaciones conflictivas con la familia y especialmente con los hermanos, con todos ellos. Y siempre asumía una actitud oposicionista, negativista, y se observaba en él signos depresivos, malestares físicos y un cuaderno con dibujos negros conteniendo figuras heterodoxales. Esta fue la impresión en el caso descrito en una historia clínica psiquiátrica. Caso real de aquí, uno, donde estamos viendo. Entonces, esto fue remitido a psicología, se hace la evaluación correspondiente y se observan signos relevantes de ansiedad, estrés, pensamientos raros, dificultades de atención, dificultad para controlar impulsos, agresividad, dificultades en sus interacciones sociales, algunas dificultades de aprendizaje, depresión y molestias humanas. Y se le nota igualmente, como lo notó el servicio de psiquiatría, en psicología, que portaba estos dibujos en negro conteniendo figuras aprendizadas. Se le hace el correspondiente mapeo cerebral y antes del tratamiento vemos que aquí habían unas ondas que estaban excesivamente elevadas e irregulares, ¿no? Y esto es importante porque esto se hizo antes del tratamiento. Luego del tratamiento, miren, se regularon las ondas y listo. Antes del tratamiento, aquí vemos otras ondas igualmente. Luego del tratamiento, la regulación correspondiente. Y aquí, antes del tratamiento, otras. Y aquí voy marcando las frecuencias que se están viendo. Y después del tratamiento, otras. ¿Verdad? Y así sucesivamente podemos ver antes lo que necesitaba estar arriba, ahora está abajo. Y ahora se mejora. Entonces, todas estas cosas tenemos pues que entenderlas ahora. Y cómo salió esto, cómo hemos podido medir cada actividad del cerebro y cómo el sujeto psicótico se logra recuperar, ¿no? Entonces, luego de que vemos antes, aquí vemos también, digamos así, un gráfico donde podemos ver cada ondita de su cerebro en cada parte de su cerebro. Podemos verlo, ¿no? Entonces, podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, en estos gráficos de cada parte, de la parte frontal, de la parte medial, de la parte posterior. Y abajo vemos lo que nosotros llamamos mapas por los colores, y aquí pueden ver ustedes una barrita a la derecha de cada mapita que está desde el color, digamos así,
rojo hasta abajo el azul, aunque arriba no está tan solo el rojo, sino el color violáceo. Entonces podemos ver que ahí están las intensidades. Vemos que cuando está en los colores oscuros, esa zona está menos activa. Y cuando está en los colores más encendidos, esa zona está más activa. Entonces, de acuerdo a esos colores, nosotros podemos saber que las zonas activas necesitan ser reguladas, están en exceso, hay que regularlas. Y las zonas apagadas o negras o azules están inhibidas, necesitan ser reguladas, necesitan ser activadas. Entonces esas zonas se activan y entonces el sujeto adquiere normalidad en su vida psíquica, en su vida psicológica. Después del tratamiento, después del mapa, ya vemos cómo ha quedado. Cambian las ondas, cambian los gráficos, cambian el mapa. Ahora tenemos que ser así, con evidencias para todo. Y vemos cómo se regula. Y la regulación se da en el campo intermedio. Ya estamos entre el verde y el amarillo. Y vemos que esas zonas entonces ya están en el campo intermedio de mayor equilibrio funcional. Aquí también lo podemos ver en otro gráfico, cómo la persona está en el color azul, todo como era antes, y en el rojo, cómo quedó después del tratamiento. Como podemos ver, por ejemplo, aquí en la parte superior dice molestias físicas. Ahí vemos que las molestias físicas se incrementaron un poquito después del tratamiento. Sin embargo, la alteración del sueño bajó. También bajó las dificultades sociales. El estrés bajó mucho, significativamente. La ansiedad también bajó. Imagínense una ansiedad que tenía, pues, aquí en este caso teníamos, pues, 23 y tenemos ahora que estamos en 4. La depresión que estaba en 27 baja, pues, a 8. El enojo, la rabia que estaba en 8 queda en 1 y así sucesivamente. En el temor que estaba en 4 desapareció totalmente. Entonces podemos ver, pues, los beneficios que produce este tratamiento. Esta información la dio el propio paciente, ¿no? Entonces, en base a esto, pues nosotros podemos, ahora que hemos visto ese casito, pues explicar cómo se logró esto, bajo qué técnicas se lograron y cuáles son sus perspectivas. Para esto tenemos que partir de dos conceptos. Uno es el biofeedback, el otro es el neurofeedback. Biofeedback es un término amplio. Hay organismos mundiales que lo regulan, no es que a mí se me ocurra, sino es un organismo mundial. El primer organismo mundial es el organismo que es, digamos así, la agrupación que posee la Asociación para la Aplicación Psicofisiológica y del Biofeedback. Y el otro es el que da la certificación, es una alianza internacional para la certificación para el ejercicio del biofeedback y neurofeedback. Y la tercera es la que aglomera todas las investigaciones mundiales, que es la Sociedad para la Neuroregulación e Investigación Internacional de todas estas neuromodulaciones, neuroregulaciones cerebrales. Entonces, todos ellos en conjunto aprobaron esta definición. En cuanto al biofeedback, que es amplio, no tiene que ver tan solo con el cerebro, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la respiración, tiene que ver con la corriente galvánica, tiene que ver con todos estos aspectos, es amplio, tiene que ver con la regulación pélvica, tiene que ver con todo. Entonces dijo que el biofeedback es un proceso que permite a una persona aprender a cambiar su propia actividad fisiológica con el propósito de mejorar la salud y el rendimiento. Es decir, se le enseña a la persona mediante tecnología a cambiar él mismo, a regular su corazón, a regular su respiración, a regular su corriente galvánica, a regular sus ondas cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Se le enseña, la persona entonces se apropia de sí mismo, es dueña de sí mismo, voluntariamente lo decide y ella aprende, se dedica a aprender cómo regular y al regularlo, pues como lo regula, como les decíamos en un principio, ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3, sigue ensayando, lo va regulando y entonces la persona ya se libra pues de los malestares que le aquejaban, sea ansiedades, sea depresiones, sea cualquier otro malestar que tenga, poco a poco. Para esto se han creado instrumentos precisos que miden la actividad
fisiológica. Hay diferentes instrumentos que existen, ¿no? Más tarde, cuando vuelva la visión a directo, algunos instrumentos de eso les voy a enseñar para que más o menos tengan una noción, ¿no? Después, estos instrumentos rápidamente y con precisión retroalimentan la información. Quiere esto decir que así como, por ejemplo, ustedes están viendo una pantalla, la información que yo estoy dando, igualmente mi actividad del corazón, mi actividad del cerebro, mi actividad, todo se los muestro en una pantalla. Entonces el sujeto ve esa actividad en la pantalla y entonces le enseño cómo regularlo, no cómo regularlo, cómo manejar su corazón. Entonces él mismo se da cuenta y comienza a aprender algo que antes no podía hacer, ahora lo puede hacer. Y entonces él mismo se da cuenta del beneficio que esto puede alcanzar en su persona. Y él comienza a practicarlo primero con las máquinas, con los instrumentos, y después ya solo, por sí mismo, porque ya lo aprende, y entonces ya no necesita instrumentos, ya lo practica pues cuantas veces quiere en su vida, y entonces él decide en qué estado está, si quiere estar en crisis o quiere estar sin crisis. Él al decidir pues ya que tiene una mejor vida, pues podrá llevar adelante, ¿no? La presentación de esta información que el sujeto va aprendiendo a regular cambia su manera de pensar, cambia sus emociones, cambia su comportamiento y todo eso va acompañado de cambios fisiológicos y hasta, como decía en un principio, cambios bioquímicos, cambios moleculares, cambios genéticos. Con el tiempo, estos cambios, si el sujeto continúa practicando, ya ustedes saben que para modificar una red del cerebro requiere entre 21 y 45 días. Eso ya se sabe por neurociencias. Entonces, ustedes pueden perdurar ya en ese uso continuo. Así como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos manos. Unos escriben con la derecha, otros escriben con la izquierda, pero la mayoría escribe con la derecha. Pero ¿cuánto tiempo se han demorado para aprender a escribir con la derecha? Pero lo hicieron en base a práctica, pero lo pudieron hacer, sí. Pero porque así nomás, no, porque se fue creando una red, y esa red es la que mantiene hasta ahora el funcionamiento de la escritura en la mano derecha, porque si no lo tuviera, entonces esa red no podría pues escribir con la mano derecha. Igual, pero eso quiere decir, caramba, que ya ahí quedó. No, usted tiene la mano izquierda. Usted puede también aprender ahora a escribir con la mano izquierda. Requiere el mismo esfuerzo, el mismo ensayo, la misma voluntad, el mismo tesón. Pero una vez que usted lo logra, se crea la red. Y una vez que usted lo crea la red, ya puede descansar si quiere 5 años y de nuevo vuelve a escribir con la mano izquierda, lo va a poder hacer porque ya creó la red. ¿Entiendes? Este es muy distinto al cuerpo. El cuerpo, por ejemplo, yo por ejemplo todos los días a las 5 de la mañana estoy fuera haciendo mi actividad física. Pero el cuerpo es el cuerpo es músculo, no es red, digamos así, neuronal, es muscular. Y esa red muscular, cuando estoy ensayando todos los días, que ya lo tengo como costumbre años, entonces todos los días, una hora estoy ensayando y mantengo pues mi cuerpo en forma. Pero ¿qué pasaría si algún día yo dejo de ensayar muscularmente 2 días, 3 días, 4 días, una semana? Nuevamente vuelve todo mi cuerpo muscular a deshacerse de lo que yo había trabajado y tengo que volverlo a hacer. Eso es con los músculos, pero no sucede lo mismo con la red neuronal. La red neuronal, una vez que se forma, ya queda por ahí. El que aprendió a manejar bicicleta, el que aprendió a manejar un carro, el que aprendió a escribir con un lápiz, ya lo grabó, hizo la red. Ya puede dejar de hacerlo 1 mes, 2 años, 3 años, 5 años, pero igual lo va a poder hacer porque ya está grabada la red. Esto es igualmente, aquí tiene que aprender, que se va a demorar un poco, claro, pues como hasta escribir demora, entonces se va a demorar a aprender a manejar, pero una vez que lo aprende a manejar, ya se olvida de la pastillita, se olvida de que tal cosa, tal otra, que estoy ansioso, que estoy nada, ya definitivamente el hombre queda él mismo bajo control, controlando su propia actividad cerebral, su pensamiento, su emoción, su conducta. De ahí la fuerza de estas nuevas tecnologías. Imaginen si podemos hacer esto, ¿qué podremos hacer después? Ahora ya que hace una semana nomás que ha salido, que ya hasta podemos pues aplicar, ahorita como quien se dice, ya se descubrió pues el origen también de alguna forma del Alzheimer en humanos, se había hecho más que en experimentos animales, ya hace una semana salieron los últimos avances en Alzheimer, ya se tiene la fuente de esto, ya ahora se tiene que profundizar nomás
las investigaciones para comenzar a dar pues, cómo lo trasladamos eso a la aplicación práctica. ¿Me entiendes? Entonces, ustedes tienen que entender que no podemos seguir ya con el mismo cantar siempre. Hay que venir para soluciones definitivas, no para soluciones, como se dicen, pasajeras o transitorias o simplemente para calentar el asiento. Eso ya no se puede hacer. Tenemos que avanzar como peruanos. Entonces, esa fue la definición que se dio con biofeedback y neurofeedback. Pero dentro del neurofeedback dice la característica que distingue el neurofeedback del biofeedback es que mientras que el biofeedback se refiere a diferentes sistemas, el neurofeedback se centraliza en cómo aprendemos a manejar mediante estos sistemas creados cada una de la actividad eléctrica cerebral. Entonces, cada una de las ondas eléctricas. ¿Por qué? Porque se sabe que esas ondas eléctricas están representando sentimientos, emociones, comportamientos, están representando ideas, están representando percepciones, están representando motivaciones, lenguaje, todo. Eso está representando y entonces se puede modificar. Es así como ahora en la ciencia, a través del manejo de esa corriente eléctrica por microvoltios, se han creado hasta los robots que hablan. Hasta se están poniendo ahora hasta chips que pueden modificar hasta la visión. Lo último que ha aparecido hace 15 días, como a una persona que estaba ciega, que había quedado ciega, que era una científica, ahora le han revuelto la visión y puede leer, activándolo nomás con un chip determinado nivel de microvoltios en la zona justamente occipital. Entonces pues ya estamos en otras épocas, no podemos pues estar aquí con la misma cantaleta, ya tenemos que avanzar. ¿Está claro? Por lo tanto, el aprender estas bases de la regulación cerebral es lo que persigue el neurofeedback. Enseñarle a todas las personas que en bases al conocimiento de esta práctica pueda también aprender a regular su propia actividad cerebral y superar su depresión, sus ansiedades, sus percepciones cerradas, sus comportamientos cerrados, sus adicciones cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, por lo tanto, cumple con la definición de la Asociación Americana de Psicología, que dice que requiere intervenciones basadas en evidencia. Por eso es que la Asociación Americana de Psicología incorpora los sistemas de neurofeedback dentro de un capítulo de ellos mismos, ¿no? Desde los cuales dice que es la integración de la mejor investigación disponible con la experiencia clínica en el contexto de las características del paciente, la cultura y sus preferencias. ¿Ok? Bien, hasta ahí la primera parte. Sigamos ahora. ¿Qué nos aporta, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer esto en lo específico que es nuestra ciencia, el neurofeedback y el biofeedback? Primeramente, para esto nos valemos de un conocimiento antiguo que existe pues ya desde fines del siglo XVIII, con Hans Berger, que pues hizo el primer registro de la actividad eléctrica cerebral. Ahí podemos ver en el cuadro superior izquierdo, dice la actividad eléctrica. Bueno, ese no es un electroencefalograma cuantitativo, ese simplemente es un registro de actividad eléctrica. Ahí podemos ver un registro de actividad eléctrica. Cómo ese registro, para volverlo cuantitativo, lo convertimos en números. Cada una de esas registros lo convertimos en números. Y a partir de esos números creamos el cuadro número 2 que está en la parte superior derecha. Creamos los mapas y de acuerdo a los números sabemos los colores. Y cómo después, utilizando ese mapa abajo, ya vemos ahí a una persona que está entrenándose en base a viendo ahí su programa. Le hemos puesto, por ejemplo, ahí un ciclista que está ahí, que es un video. El video no funciona si el sujeto no pone el cerebro, no aprende a poner el cerebro en la frecuencia y en el voltaje adecuado de la zona que está siendo modulada. Entonces el sujeto se le enseña poco a poco a modular y el sujeto viendo el video sabe que tiene que hacerlo funcionar y en su afán de hacerlo funcionar activa la zona y la va regulando y poco a poco lo va aprendiendo a manejar. Ahí vemos entonces
estos procedimientos que aportan. Primero vamos a ver ahora con detalle ese electroencefalograma cuantitativo. Después veremos con detalle el mapeo de la actividad cerebral. Y por último veremos en detalle, en la medida que el tiempo nos alcance, veremos el entrenamiento cerebral. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer concepto que hay que entender. ¿Qué es el electroencefalograma? Todo cerebro tiene actividad eléctrica. Bueno, todo tiene actividad eléctrica. Todo lo que existe tiene actividad eléctrica. Desde el momento que existen dos componentes químicos diferentes, donde se crea una diferencia de potencial, ¿no? Una cosa es la potencia por el medio del calcio, otra del calcio, por decir, es un químico, y otra potencia es del sodio. Entonces, esa diferencia de potencias genera pues una diferencia de potencial y se activa una actividad eléctrica, lo que permite comunicarse a las neuronas unas con otras. Si una neurona está dentro de un líquido extracelular, el líquido extracelular tiene una potencia en base a la química que presenta, tiene una potencia, y el interior de la célula tiene otro químico y otra potencia, y entonces para cuando se genera el ingreso, digamos así, de las moléculas externas al interior y de las internas al exterior, se genera esa diferencia y se genera pues la actividad eléctrica, lo que permite comunicarse a una neurona con otra internamente, y esos envían mensajes a grandes velocidades unas a otras, y a partir de ahí gobiernan nuestro organismo, gobiernan nuestra fisiología, gobiernan nuestro pensamiento, gobiernan las emociones y toda nuestra conducta. Así es que lo hace el electroencefalograma, aquí podemos ver las células nerviosas del cerebro producen impulsos eléctricos que viajan a través de nuestras neuronas. Aquí podemos ver una célula presináptica porque está antes de la sinapsis y una postsináptica porque está después de la sinapsis. Entonces, ¿qué es lo que hace el registro? El registro es la suma de todas las cargas, digamos, bioquímicas que se ponen en cargas de iones eléctricos, positivos y negativos, inhibidores y excitadores, que se suman, y esa actividad va hacia la corteza, hacia la parte superior de la corteza, va en células piramidales, y a partir de ahí podemos leerlos en registros eléctricos. Entonces, y como no es una, sino son un conjunto, se llaman impulsos eléctricos, que de manera rítmica, porque una sola célula con una sola neurona no va a crear un acto, es un conjunto que actúan rítmicamente y armoniosamente y ejecutan lo que se conocen como ondas eléctricas cerebrales. Todo cerebro tiene esa actividad eléctrica que le permite comunicarse internamente. Bien, el electroencefalograma, ¿qué cosa es? Cuando yo lo registro, cuando yo puedo a través de un equipo, como aquí tenemos varios, que podemos registrar esa actividad eléctrica, entonces la registro. Esos registros antes se registraban en un solo papel y a partir de ahí se trataban los casos de Equilex, etcétera. Ahora ya a partir del avance neurocientífico ya no simplemente se registra en papel, sino eso se convierte ahora, ha salido por eso que se llama electroencefalografía cuantitativa, porque todo lo que antes no se convertía en número, ahora hasta el mínimo registro se convierte en número, se cuantifica, y esa cuantificación es lo que ha dado lugar a la electroencefalografía moderna, que ya no simplemente permite a tratar los epilépticos, sino todo tipo de actividad eléctrica. Es el registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones basales, quiere decir que se registra el sujeto sentado, en reposo, en vigilia o en sueño y durante diversas actividades. Por ejemplo, yo le puedo decir que desarrolle un test determinado de Weiss, por ejemplo, le puedo decir que desarrolle la torre de Londres, por ejemplo, otro test ejecutivo, puedo decir, entonces, y yo voy registrando cómo la actividad eléctrica cerebral va variando y en qué zona se va activando y en qué zona se va inhibiendo, y eso me permite a mí tener un real conocimiento de cómo esa actividad numérica o de lenguaje, le puedo decir que lea un libro, entonces ya voy identificando las actividades de las diferentes zonas y voy teniendo entonces dónde tengo que activar, dónde tengo que corregir. Le puedo decir que alucine un poco y después que alucine un poco puedo ver qué parte de su cerebro están alucinando, y entonces puedo pues ahí plantear un protocolo de regulación
de esa actividad, y entonces ya estamos hablando de otras épocas completamente, ¿no? Bueno, aquí vemos pues una definición más o menos general, una vista general de las bases de la fisiología del cerebro, ¿no? Dice pues que aquí el electroencefalograma está generado por una, digamos así, por todos los potenciales inhibitorios y excitatorios postsinápticos que en sincronía van hacia las células piramidales y pues registramos esa actividad. ¿Ok? Bien, y tenemos pues aquí que el electroencefalograma existen pues diferentes tipos de ondas eléctricas. Hay unos que son de velocidades rápidas, como las que tenemos aquí en rojo, las gamma, las beta, otras que son de velocidades medias, como las alfa, y otras que son de velocidades lentas, como la teta y la delta, ¿no? Incluso tenemos actividades infralow, que nosotros, infrabajas, que llamamos, que están entre 0 y 1, todavía tenemos, y a partir de eso también se han creado otros protocolos más, ¿no? Para regular todas estas avances científicos. Aquí tenemos pues una onda donde estamos viendo sus partes de la onda. Vemos la base, donde dice rest, la base de la onda, hacia arriba y hacia abajo tenemos elevaciones. Esa elevación hacia arriba o hacia abajo es la amplitud, es digamos el voltaje, qué tan fuerte es esa onda, ¿no? Es el voltaje. Y el número de ondas es lo que se llama cuántas veces es en un segundo, es la frecuencia. Entonces esta tiene, por ejemplo, 3 ciclos por segundo y tiene un voltaje que aquí no está dicho, pero podríamos decirles que tiene un voltaje de 1, de 2 o de 3 microvoltios, ¿no? Y entre punta y punta del voltaje más alto, que se llaman los picos de voltaje, tenemos pues lo que se contabiliza como el ciclo, ¿no? El ciclo. Y después en la parte más inferior de esa potencia tenemos pues, digamos, el llano, ¿no? El llano de la onda celular. Esto es importante porque esto es justamente lo que necesitamos conocer al detalle para saber qué vamos a hacer con el cerebro de la persona. Aquí, por ejemplo, vemos distintos tipos de frecuencias. 1, 2, tenemos aquí 2 ciclos por segundo. Aquí tenemos 1, 2 ciclos por segundo. Los dos son del mismo ciclo por segundo. La línea significa un segundo. Pero la amplitud, es decir, la potencia, el voltaje es diferente. La segunda tiene más que voltaje de 1 microvoltio y la de arriba tiene un voltaje de 3 microvoltios. Es distinto. Es distinto que yo tenga una onda con poco voltaje, una onda que tenga con mucho voltaje. Es muy diferente. El cerebro actúa diferentemente. Por ejemplo, ¿qué gano si en la parte derecha de mi cerebro, aquí tóquense la cabeza, en la parte derecha de su cabeza, tóquense, y miren, ¿qué pasa si esa zona tiene voltaje beta con gran intensidad? Es muy distinto si lo tiene con gran voltaje a si lo tiene con poco voltaje. Si la persona lo tiene con poco voltaje, la persona va a estar tranquila. Pero si le sube el voltaje, son las personas que se vuelven irritables, enojadizas, coléricas, por cualquier cosa, como algunas personas que yo conozco, ¿no? ¿No? Se ponen así, ¿no? Se ponen irritables así, ¿no? Entonces algunos amanecen todo el día irritables porque tienen pues todo el son de elevada, tremendo voltaje, pero se les regula, ya la persona se conduce más saludable, más amigable, más fraterno, ¿no? Entonces esas cosas hay que regular. Aquí abajo en la última figura tenemos pues 5.25, 1, 2, 3, 4, 5 y cuarto. Tenemos en un segundo que tenemos una frecuencia de 5.25 ciclos por segundo. Y su voltaje es como la primera, también de 3 voltios. Pero ya aquí la frecuencia es distinta. La frecuencia, es decir, la velocidad por segundo es distinta. Mientras que la primera de arriba, al tener 2 ciclos por segundo, es una onda lenta, digamos, que generalmente la encontramos cuando estamos en sueño profundo. Esta de 5 ya no la encontramos en sueño profundo, sino la encontramos cuando estamos con movimiento, entonces ahí tenemos esas ondas, que es diferente, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo cada onda pues se va creando, ¿entiendes? Después entonces tenemos, por eso nos sirve la frecuencia. La frecuencia, ¿qué cosa es? La velocidad de fluctuaciones eléctricas en un segundo. Se llama, ¿cómo se le llama en términos técnicos? Se llama hercios. ¿Cuántos hercios por segundo? Que es lo mismo que decir cuántas vueltas da por segundo, cuántos ciclos tiene por segundo.
Y de acuerdo a eso hay que, lo que son lentas, delta, que generalmente va de 0 a 3, otros opinan que es de 0 a 4, teta que va de 4 a 8, otros opinan que va de 4 a 7, alfa que va de 8 a 12, otros opinan que van hasta 13, algunos a las dos primeras le llaman lentas, otros a las tres primeras le llaman lentas y a la alfa le llaman intermedias. Después tenemos el ritmo sensorio motor que tiene una zona específica, qué cosa es la cisura de Rolando, aquella que me une de oreja a oreja. Si yo hago una línea de mi oreja, paso por la parte superior hasta la otra, ahí tengo pues ese ritmo que es muy especial, que es el ritmo sensorio motor donde se trata pues a los epilépticos, ahí se les calman el número de convulsiones y se les evita que sigan deteriorando su cerebro, porque ellos tienden a hacer convulsiones. ¿Por qué? Porque el ritmo sensorio motor lo tienen inhibido, pero cuando se les regula, se les excita, van aprendiendo y esto ya está demostrado hasta la saciedad, eso ya que se puede regular el número de convulsiones que tienen pues en otros países mucho más avanzados, ¿no? Después tenemos beta, high beta. Beta aquí lo dividen más que en beta y high beta. Pues en realidad beta va desde SMR, beta y a veces también al SMR cuando va generalmente este ritmo sensoriomotor se le llama cuando va en medio de oreja a oreja. Pero si encontramos el mismo ritmo que es generalmente de 12 a 15 frecuencias por segundo, lo encontramos en otro lugar, ya no se le llama SMR, sino se le llama beta baja. Beta baja. Y cuando le encontramos beta baja, pues es un ritmo no sensoriomotor, sino es un ritmo que nos permite estar atentos, todo, pero estar relajados y tranquilos, ¿no? Por eso es que regulando ese ritmo sensoriomotor en la zona de la cisura de Rolando, hace que el que experimenta convulsiones también esté relajado y tranquilo y no experimente convulsiones. Entonces eso es importante. Después tenemos el beta. El beta generalmente se considera desde 15 hasta 21, opinan unos, otros opinan que va hasta 23 hercios por segundo. Y el beta es el que ahorita nos tiene moviendo la cabeza, mirando una cosa, mirando otra cosa, nos permite estar atentos, pero estamos aquí en el presente, ¿no? En cambio, el high beta, hay que cuidarse del high beta. El high beta es cuando este es el paranoico, el ansioso, para sí, algo va a pasar, algo va a suceder. Él siempre está esperando que algo le va a suceder porque tiene mucho high beta, entonces se regula, pues, ¿no? En cambio, el introvertido, por ejemplo, tiene bastantes altas, tiene bastante teta, porque su mundo es siempre se va metido adentro, por eso que no entiende. No es que sea poco inteligente, no, es tan inteligente como normal, lo que pasa es que él está despachando muchas ondas teta, muchas ondas alfa, y entonces para encerrado en su mundo no le permite poner una adecuada atención, y por eso a veces dice, no tiene problema de memoria, no, hay que regularle la actividad y listo. ¿No? Entonces todo eso tiene que entender. En cambio, el extrovertido tiene bastante beta, para por aquí, para por allá, moviendo su cuerpo, moviendo todo. El ritmo sensorio motor se le puede estar inquieto. Claro. Entonces lo que hay que hacer es regular. Ahora ya sabemos todas esas cosas. Y el gamma que algunos opinan que va desde 30 hasta 40, otros de 40 hasta 100, y ahora último hace como un mes y medio han descubierto que hay hasta de 200 hercios por segundo. Entonces, ¿qué es el gran procesador? El que integra todas las partes del cerebro, toda la información. El occipital capta más que rayita, la segunda nivel del occipital, la segunda capa, tenemos que capta ya la integración, esa después uniéndose con nosotros áreas parietales, temporales, integra todo con el lenguaje y el espacial y toda esa integración se da en una gran actividad. Y eso es lo que nos permite decir, estoy viendo un televisor, estoy viendo mi celular, ya puedo ver, porque es una gran capacidad de integración. Y ahorita el gamma está en grandes estudios también para ver el Alzheimer. Yo, por ejemplo, ya tengo un proyecto preparado para activar con gamma no simplemente las ondas cerebrales, sino con estímulos auditivos y visuales para estimularlos a las personas que tengan deterioro mental tipo Alzheimer, para ver si podemos saber hasta dónde llegar a regular y ayudarlos para detener este avance de esta enfermedad. La señal del electroencefalograma es una señal compuesta que contiene multitud de componentes de frecuencia. Por ejemplo, lo que les enseñé antes, ¿no? Yo les he enseñado esto, por ejemplo, que ustedes van a ver ahorita ahí,
este primer cuadro que está a la izquierda, cada línea de ese es el registro de una sola parte. Y no crean que es más que una señal, no. Esta señal en ella misma lleva todita las ondas. Esas ondas, esas señales después hay que dividirla, en el análisis hay que dividirlo. Y en el análisis van a salir frecuencia por frecuencia, porque hay gran cantidad de datos que hay ahí. Entonces es tremendo. Por eso se dice que es una señal compuesta que contiene multitud de componentes de frecuencia. Hay un error habitual que es creer que hay una frecuencia en cada momento. Todas las frecuencias están presentes todo el tiempo. Todos tenemos de todo. El asunto es qué predomina y en qué área y bajo qué condición y actividad. Vigilia o durmiendo o con los ojos cerrados o desempeñando una actividad. De acuerdo a eso, esto hay que regular. No es regular por regular. No, 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 no. Para esto usted va a tener que estudiar bastante. Pues sí, es todo una ciencia. Pero cuando ya usted lo entienda, también va usted a darse cuenta de cómo puede ayudar a sus pacientes, cómo se puede ayudar a la gente para mejorar todo esto, ¿no? La amplitud del electroencefalograma, ya hablamos de la amplitud, que es la altura, ¿no? La altura nos indica el voltaje, se mide en microvoltios. Es como el volumen de un sonido que hicimos, esa amplitud, qué intensidad tiene, eso significa amplitud. Las ondas lentas, esto es importante. Entender que las ondas lentas, como le dije, las ondas delta, las ondas beta, las ondas alfa, que son más lentas, la alfa es regular para mí. Entonces las ondas lentas son de mayor amplitud. Sin embargo, las ondas rápidas, las beta, la high beta, la SMR y la gamma, que son de alta amplitud, tienen pocas amplitudes. Ese es un principio que existe en el cerebro. Las frecuencias de grandes frecuencias tienen pocas amplitudes y las frecuencias de baja, digamos así, velocidad tienen grandes amplitudes. ¿No? Cuesta mucha energía producir ondas rápidas. Por eso es que sus amplitudes son menores que las de las ondas lentas. ¿No? ¿Entiendes? Estamos. El electroencefalograma, ¿la amplitud de qué depende? Depende de la intensidad del potencial eléctrico. Es decir, cuánto de ese cúmulo de células que funcionan a la vez están siendo disparadas con una gran fuerza. ¿Cuál ha sido la diferencia de potencial químico entre ellos? ¿No? Y la distancia del potencial. La orientación espacial del dipolo. ¿Por qué? Porque se mide pues en dos polaridades, ¿no? Cuando ya veamos esto en directo, ahí les enseñaré cómo se mide, pues más o menos, para que tengan una idea cómo encuentro el dipolo, ¿no? Pero entiendan lo que es como una pila tiene dos polos, el positivo y el negativo. Acá también, cuando hablamos de esto, aquí también hay que ver dos polos, no se miden solo polos, sino hay que sacar la diferencia de potencial entre dos polos. Y también, como todo cable tiene una resistencia, la pila también tiene una resistencia. Aquí hay una resistencia y una capacitancia de la estructura entre los electrodos y las fuentes. Todo eso hay que aprender para poder pues hacer todas estas situaciones. Aquí vemos, por ejemplo, una onda que tiene diferentes amplitudes, pero la misma frecuencia. Todos aquí tienen 1, 2 frecuencias en un segundo, pero la rojita tiene pues una amplitud, digamos, baja, la verde tiene una amplitud media y la azul tiene una amplitud alta. Y como decíamos, las ondas lentas son las de mayor amplitud y las ondas de frecuencia rápidas, aunque este es de frecuencia lenta, son las de menor amplitud. ¿Está claro? Ese es un principio. Aquí, por ejemplo, veamos ya acercándonos a la electroencefalografía cuantitativa, vamos a ver cómo se cuantifica, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, por ahora olvidémonos 1, 2, 3, 4 y medio, que es una frecuencia de 4 metros. Nos olvidemos de la frecuencia, vamos a ver voltaje. Midamos cuánto de voltaje tiene de la punta hasta el final. Aquí 10, 10, aquí tiene 6, 6, 5, 10, este tiene 15, 9, se suman todos. Y como hemos tomado 8, lo dividimos entre 8 y sacamos cuál es digamos así, el voltaje o el microvoltaje. En este caso es 8.87 microvoltios de una frecuencia que es 1, 2, 3, 4 y medio Hz. Entonces, así se sacan también, eso hay que tenerlo presente, porque no se trata de poder
No vamos a entender ni J si vemos ese otro cuadrito, pero aquí ya les estoy explicando. Y aquí miramos la frecuencia, pues ya les he dicho, vamos contando los ciclos y aquí vamos viendo cuánto es la frecuencia. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, esta podría ser una frecuencia de 4, de 5, pero en realidad si lo vemos todo, hemos tratado de simular nada más, pero en realidad esta es una sola frecuencia en un segundo de 4.5. Nada. ¿Ok? Aquí vemos entonces que al final podríamos decir que tenemos un registro de una actividad que tiene 4.75 hercios por segundo con una potencia o un microvolto de 8.87 microvoltos por segundo. Eso lo contrastamos con unas tablas y vemos si es regular en esa zona, y si no es regular, regulamos lo que tiene que regular, sea la frecuencia o sea la amplitud. ¿No? Aquí le decía la tabla que ya yo les adelanté más o menos de cuántos eran, ¿no? Entonces ya le decía que el SMR se llama así, ¿no? Ritmo sensorio motor, si es que está en la zona de Rolando, pero si no es así, si está en los otros lugares, se llama beta baja o low beta, ¿no? ¿Estamos? Y el otro que es la beta alta o high beta, que decía que va de 21 a 30, aquí están considerando 21 a 35, y la gamma que aquí están considerando de 40, otros dicen que parte de 30. ¿Está claro? Listo. Vamos a ver cada una de las ondas correspondientes. Vamos a ver. Las delta tiende a ser el más alto en amplitud, porque ya le dije, las ondas delta son de mayor amplitud, y las ondas más lentas. En adultos se observa cuando está en sueño, se está durmiendo, cuando el sujeto está durmiendo se observan sus ondas lentas. En los bebés también, y por varios años en los bebés observamos, no tantos años, pero sí observamos con más intensidad durante el primer año las ondas delta. ¿Por qué? Porque el niño se la pasa durmiendo casi todo el día. Entonces hay más ondas lentas delta, ¿no? De manera focal también, cuando ocurre una lesión en el cerebro, inmediatamente todo alrededor se activa con una actividad delta, ¿no? Eso también se encuentra, y se encuentra por lo tanto en problemas de traumatismo. Cuando hay también hidrocefalia, encefalopatía metabólica también se encuentra. Cuando hay lesiones de profundidad en la línea media es la que divide pues, a los hemisferios en los dos, y en las lesiones profundas también se encuentra esta onda lenta. Y es más destacado frontalmente, o sea, en el lóbulo frontal, donde en este momento yo, por ejemplo, me estoy agarrando, es más destacado en los adultos y en la parte posterior en los niños. No, esto es importante que se tenga en cuenta dónde debemos encontrar la zona delta y cuáles son las condiciones acostumbradas, ¿sabes? Para poder diferenciar lo patológico de lo normal. La distribución, ¿cómo se distribuye la onda lenta? La onda lenta delta se distribuye ampliamente en todo el cerebro, es difusa su difusión, es bilateral, ambos hemisferios, y es generalizada. También lo encontramos patológicamente cuando hay trauma, cuando uno se intoxica tomando pues bebidas alcohólicas, tomando alguna droga. Por eso es que también cuando le dan drogas pues a los pacientes se vuelven así todos con todo, porque están intoxicados, ¿no? Y también cuando hay neuropatías, por eso, por ejemplo, una fiebre neuropática también tenemos ahí. También encontramos deltas en los estados subjetivos, cuando hay sueño profundo, sueños sin sueños, por ejemplo, quiere decir cuando uno está soñando, está durmiendo, pero no tiene sueño, ¿no? Cuando está en trance, por ejemplo, cuando se practica la hipnosis, o cuando está en estado inconsciente, ¿no? Tareas y conducta, a uno lo pone letárgico, o sea, a uno lo pone pues muy excesivamente lento. Y problemas de atención. El que tiene demasiadas ondas lentas, pues, por más que me esté escuchando ahorita, después le voy a preguntar qué hablamos, de qué estuvieron hablando de algo, me va a decir, porque ni siquiera se va a dar cuenta, él está en su mundo, no soñando. Correlato fisiológico, el sujeto no se mueve, no hay movimiento en su cuerpo, su excitación en todo caso es de bajo nivel, ¿no? Uno que otro chipotazo como si estuviera pues en algún movimiento reflejo. Efecto del entrenamiento. Se entrena pues para somnolencia, para trance, para relajación profunda. ¿Está claro? Sigamos, teta. El rango de la frecuencia teta va de 4 a 7 Hz. Ya le he dicho, también puede ser 4 a 8. ¿No?
Y eso se va normalmente en niños pequeños, ya no estamos hablando de infantes, sino de niños pequeños, ¿no? El niño pequeño también recuerden ustedes que tiene su mundo, es imaginativo, por eso que el niño es imaginativo, pues para él su mundo. Los adultos también a veces son imaginativos cuando están en ese mundo teta, y hay algunos que viven imaginaciones cuando están en estado psicótico también, ¿no? Entonces también ven ahí en estado teta, ¿no? Entonces ya sabemos ahora qué tenemos que hacer. Entonces es constante y tener en cuenta esas cosas. Hay somnolencia o excitación en niños y en mayores adultos. ¿No? Bueno, también lo vemos con los mayores malignos cuando están soñando, creen que una cosa va a suceder, su mente va pues carburando y todas esas cosas son más que producto de su propia imaginación, sueño, y es porque hay exceso de ondas teta. Y representa pues en ese caso en el adulto una actividad normal. También, aparte de cuando hay una perturbación focal por algún traumatismo, también en lesiones subcorticales, también se presenta esta ondas teta, así como la delta se presenta cuando hay traumas, también aquí el teta también hay que verlo, que también resurge y pasa. Prácticamente van casi de la mano. Su difusión y distribución es generalizada también, ¿no? Trastornos profundos igualmente de la línea media y también en la hidrocefalia. ¿Para qué nos ayuda? Para los estados de relajación, cuando uno está meditando o cuando uno está creativo. También hay que tener en cuenta los estados creativos también, por ejemplo, en el caso de Einstein, ¿no? En el caso también, digamos así, de varios pintores, vemos bastantes también creativamente estas frecuencias teta. La distribución es regional, o sea, no es en todo el cerebro, es regional, pero implica varios lobos, está lateralizado o difuso. Es prácticamente, puede ser local o puede ser también amplio. En su patología se da generalmente cuando hay la desregulación del cerebro, cuando está desenfocado del entorno. Por ejemplo, algunas personas están escuchando la charla y están así, todas ahí como si estuvieran en su mundo meditando, están en ondas teta, están así. Ah, de repente estás tú, estás bien desenfocado, están en ondas teta, ¿no? Entonces están en su imagen, ¿no? Y cuando hay también, digamos así, están en su fantasía, imaginería, o cuando están recordando cosas, por ejemplo, los depresivos. El depresivo se acuerda de una cosa y se acuerda de otra y otra y otra, está soñando en vida cuando nada de eso existe, pero él ya está en su recuerdo, trayendo una tras otra cosa, en su imaginación, como si eso fuera realidad. Está claro. Está, entonces, eso. Entonces hay que regular. Ya de ahí ya podemos sacar que el depresivo tiene un abundante de este tipo de... Entonces hay que regularlos. Tareas y conducta, el sujeto creativo, también el pintor, el que es ingeniero, quiere dar una solución, el arquitecto, el químico, yo mismo que estoy a veces enfocado en mi mundo, nadie me saca, estoy horas y horas avanzando y avanzando, tratando de entender nuevas cosas. Entonces a veces estoy en mis ondas, ¿quién me saca de mi mundo? ¿No? ¿Está claro? Entonces también estamos ahí, ¿no? Entonces, pero puede ser también una persona que está distraída, por ejemplo, que está en esta conferencia y está ido, está en ondas teta y por eso está distraído. ¿Está claro? Y está desenfocado, no puede mantener la atención. Hay muchos que le han hecho que tienen problemas de atención, no, tienen problemas de regulación de las ondas teta justo en esa zona y hay que regularlas. Una vez que regulado, solucionado el problema de la atención. ¿Está claro? Correlato fisiológico, integración mente y cuerpo, es saludable. Claro, con momentos de relajación, con momentos de integración, porque uno para integrando cosas en ese momento, entonces también es saludable. Estar por momentos, como quien se dice ahí, en meditación. Sí. ¿Está claro? Efecto de entrenamiento, mejoría, cuando está en trance, se suprime del entorno, enfocado, a veces las personas cuando están, por ejemplo, el dolor, los dentistas que a veces quieren sacar a un niñito la muela o a alguien a un dolor, lo pongamos, lo inducimos a ondas teta, como ellos llaman, ahora hay técnicas dental hipnóticas que se aplican, la hipnosis por supuesto ericksoniana, la hipnosis saludable, se aplica esa técnica y entonces lo que hacen es ponerlo en actividad teta y al ponerlo en actividad teta se desenfoca, pues y entonces se desenfoca del dolor, ya no siente, ya le sacaron hasta creo media dentadura, ya no siente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no?
asociado a pensamientos internalizados cuando el sujeto está en su mundo. Por ejemplo, yo ahorita puedo estar explicando y algunos están ahí pensando, y esto me ocurrió a mí, y esto a mí, están internalizados en sus pensamientos, entonces están en ondas teta. Y eso está mediado por mecanismos subtalámicos asociados con consolidación de la memoria y se observa durante el sueño hipnagógico y también el hipnocómpico, estados creativos de Ennis, ¿no? Esto se observaba. ¿Por qué le dicen estados creativos Ennis? Porque Tomás Alva Edison, el gran creador, se sumergía pues en estas ondas para hacer sus inventos, ¿no? Y entonces también en estos estados hipnagógicos también el sujeto cree que está sucediendo, está pasando, que ha vivido o va a vivir. Entonces, o hipnagógico, por eso le decía también hipnagógico. Entonces, su sujeto también está en este estado de actividad, ¿no? Cada actividad no quiere decir que sea buena, mano, no, cada actividad según como corresponde, ¿no? Le corresponde al momento, la situación, el contexto. Eso es importante. Entonces hay que regular considerando todas esas cosas. No podemos regular por regular. ¿Estamos? Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta porque también se puede entrenar. Veamos la siguiente, la alfa. Bueno, esta fue la primera frecuencia que se descubrió. Y fue pues Hans Berger quien lo descubrió y que lo nominó como la primera actividad rítmica eléctrica del cerebro. Y él lo denominó como actividad alfa. Será porque era la primera que escribía y era la primera letra del alfabeto griego, ¿no? Esta fue, ¿no? ¿Cuál es la última letra del alfabeto griego? Esta es la siguiente. ¿No? ¿Cuál es? A ver. Ya, les dejo para que vean. A ver, hay luz, alfa, beta, ¿qué más? Delta, eta, ¿qué más? Gamma, ¿qué más? Epsilon, ¿qué más? O, teta, ¿qué más? Pi, ¿qué más? Ah, hay que seguir aprendiendo griego. Yo en mis años jóvenes aprendí latín y griego. 2 años cada uno. Para aprender este idioma. Vamos a ver. Entonces, estas ondas alfa fue el primer ritmo, por eso que le decía el ritmo básico. ¿Dónde la descubrió? Lo descubrió en la zona posterior del cerebro. Ahora se sabe que las ondas posteriores del cerebro y es la zona que tiene más frecuencias alfa que la adelante. Hay algunos que tienen el cerebro volteado, tienen las ondas alfa adelante y con gran potencia y atrás con poco potencia. Esas son personas que no pueden dormir, que tienen dificultades de sueño. ¿Por qué? Porque justamente ellos tienen volteado el cerebro. Adelante tiene que gobernar la beta y no atrás. Ellos tienen el cerebro volteado. Tienen las ondas beta atrás, de tal manera que cuando duermen no pueden dormir profundo. Cualquier cosa los despierta. Hasta amanecen y les duele el cuerpo como si no hubieran descansado. Se sienten cansados todo el día. Es porque tienen muchas ondas beta atrás. La beta que debe estar adelante está atrás y todavía lo tienen con ojos cerrados cuando debe estar con ojos abiertos adelante. En cambio, cuando duermen, los otros que tienen demasiadas ondas alfas adelante paran metidos en su mundo con los ojos abiertos y todavía tienen sueño, van a roncar, paran durmiendo, paran soñando, se olvidan de las cosas porque están con los ojos abiertos, pero como las ondas alfas las tienen adelante bastante intensas, entonces pues están como soñando. Y sin embargo, cuando duermen, las alfas las tienen atrás, muy pequeñas, entonces no pueden dormir profundamente. A estas ondas son muy importantes porque es la que nos indica que si tiene buen bloqueo de alfa, eso es algo muy importante. Por ejemplo, yo ahorita estoy cerrando mis ojos, pero apenas he cerrado mis ojos, mi alfa tiene que subir al doble. Y cuando abro los ojos, el alfa tiene que bajar inmediatamente. Eso es algo normal. ¿Qué pasa? Que algunas personas cuando cierran los ojos, su alfa sigue igual, no sube. Entonces, esa persona se va a sentir cansada todo el día. Va a pasar de un estado cansado a cambia inmediatamente, no hay paso intermedio, sino de frente pasa a ser irritable o exasperado y ansioso. Y después el ansioso nuevamente pasa a ser al otro lado cansado, dormido. O pasa adormecido o pasa a una gran activación. No tiene la onda intermedia, porque el alfa es la onda intermedia, la que indica cuando un cerebro pasa de la actividad onírica a la vigilia. Entonces es la que mira. Hay algunas personas que tienen lo mismo cuando abren los ojos que cuando cierran. Por ejemplo, hace un rato ustedes vieron que yo estaba tratando a una persona. Esa tenía así, pero ahora ya no lo tiene. Ahora me dice,
¡Ay, qué rico siento dormir! Ha sido plazo entero dormir. Ya recuperó su sueño, ¿no? Igualmente el alfa en el hemisferio izquierdo debe ser menor que el hemisferio derecho. Cuando otros tienen volteados los hemisferios, tienen más alfa en el izquierdo que en el derecho, entonces ese sujeto ya se sabe, es un marcador de la depresión. Los depresivos generalmente tienen más alfa, sobre todo en el frontal izquierdo que en el derecho. Por eso que esa gente se deprime, cualquier cosa, su llantito, cualquier cosa ya pierde la pila, no está motivada, pierde el interés, es porque ya fuma. Entonces, ¿qué hacemos ahí con una pastillita? No, hay que regular las ondas, hay que regular las frecuencias, hay que regularlo. También el alfa es importante de acuerdo a la edad. El alfa llega a su máximo a los 16, 20 años, justo en la zona central del cerebro y en la zona occipital del cerebro izquierda llega a su alfa más alto, tiene su mayor potencia y tiene también la mayor frecuencia, que es 10.5. Los niños cuando van desarrollando, poco a poco ya le he dicho que tienen más delta, más teta, pero van desarrollando, van teniendo un alfa de 8, después un alfa de 9, pero ya el adolescente tiene un alfa de 10.5, el adulto debe tener un alfa de 10.5, pero cuando ya llega a los 30 años comienza a bajar su alfa, o tiene que mantenerlo. Pero cuando ya vemos un alfa que hay de 40 años, 50 años, el alfa comienza a bajar ya 9 puntos y pico, ya no preocupamos, porque eso ya es signo de deterioro cognitivo. Y si ese alfa baja en todos los sitios, uy, ya sabemos que el caso es serio, hay un principio de deterioro que hay que activar. Entonces también, fíjese, ver, esto también nos ayudaría para ver Parkinson, para ver Alzheimer, para ver demencias prematuras, para regularlas oportunamente y activarlas. ¿Entiendes? Por eso es que es importante aprender, ya estamos en otros años, en otras épocas, no podemos seguir con lo mismo. Copy paste, no es copy paste, ahora hay que investigar profundo y estamos en la época de esa investigación. Miren, ¿para cuántas cosas nos sirve el alma? Hablamos de sueño, hablamos de saber pasar de manera lenta del estado onírico a la vigilia, sin enojarnos por un lado y sin adormecernos por otro. Hablamos del deterioro cognitivo, hablamos de la depresión, hablamos también de la reversión. ¿Cuántas cosas podemos ver? ¿No? Entonces, todas estas cosas ya se pueden manejar con estas técnicas. ¿Cuál es la distribución del alfa? El alfa es regional, hay lóbulos enteros, con ojos cerrados, no intenso en el occipital, como decía, la parte posterior. La patología es cuando hay una asimetría excesiva, claro, eso se llama asimetría, cuando la depresión, pues cuando tengo el alfa pues en un lugar donde no lo tengo es asimétrico, pues vamos a ver ahí tremendas distancias. Entonces el ejercicio que le consiste aquí el sujeto mismo va a ver en pantalla cómo él mismo tiene que ir regulando, le cuesta un montón, le cuesta un montón. Es un ejercicio y después se termina cansado después de haberse quedado con el cerebro, pero ya después se siente mejor, poco a poco, hasta en esa noche tiene sueño profundo, ¿no? Lentificación de la frecuencia con dificultades cognitivas, ya les acabo de hablar de los deterioros. El estado del alfa también nos ayuda a estar relajado, pero no somnoliento. Una cosa es estar relajado y somnoliento tipo teta y otra cosa es estar relajado y no somnoliento tipo alfa. Tareas y conducta también meditación, pero una meditación diferente a la de teta. Y también es un estado relajado, pero sin acción. Es un estado relajado, tranquilo, quieto, sin acción, pero estando atento, muy atento a todo, pero sin acción, pero muy atento. ¿No? Su correlato fisiológico es relajado, saludable, efecto de entrenamiento, la relajación, asociado al escaneo de la memoria en segundo plano, simetría hemisférica se incrementa cuando los ojos están cerrados. Aquí también me he acordado otra cosa. El alfa, como el teta, sirve también para el procesamiento nésico, es decir, para el procesamiento de todo lo que aprendemos en el día. Con un buen alfa, con un buen teta, podemos procesar esa información, se procesa muy bien, ¿no? No quiere decir que si tenemos buenos tetas y buenos alfas durante el día vamos a procesar, no, ni siquiera vamos a prestar atención, no. Una vez que ya hemos captado la información con beta, la hemos captado con una tranquilidad con alfa, después cuando ya
terminamos de captar, por ejemplo, esta charla ya con tranquilidad, nos ponemos a pensar sobre ella, reflexionar sobre ella, teta y alfa nos permiten procesar y acordarnos de ello, ¿no? Por eso que tantas técnicas que se han inventado para aprender idiomas cuando uno está seguido, por ejemplo, ¿no? El ritmo sensorio motor, que es el primer también llamado low beta o beta baja, ¿no? Entonces, esto también nos sirve, es un ritmo de descanso del sistema visual, ¿no? ¿Por qué? Porque el ritmo sensorio motor es un sistema pues de 12 a 15 Hz, es un ritmo, digamos así, donde no nos exigimos visualmente, como el beta. El beta sí estamos alerta, estamos atentos, estamos exigiendo. Esto no es un estoy viendo todo, pero de manera tranquila, relajada, sin aumento ritmo de descanso del sistema sensorio motor más grande cuando el cuerpo está inactivo. Claro, cuando yo lo estreno, lo que tengo que hacer es el voltaje de esta frecuencia, tengo que, sobre todo cuando es la frecuencia 14, es la que tengo que incrementar para controlar las convulsiones. Indica que no se mueve el sujeto y entonces eso también voy a hacer que el convulsivo, pues al enseñarle esto, ya sabe cómo ordenar sus convulsiones, ya se las enseñar. Medida por el sistema sensorio motor en la conexión C3 es izquierda, C4 es derecha, CZ es derecha. Ya después les enseñaré cómo aprender estos numeritos, ¿no? Rodea las conexiones del tálamo y la corteza, etcétera, etcétera, en 80 milisegundos. Típicamente de 2 a 15 Hz también se le llama de 14 Hz, bueno, ese es el ritmo de Tange. Se le llama el ritmo de Tange porque Tange fue el primero que trabajó para regular en los que se dedicaban justamente a trabajar con convulsiones. El ritmo sensorio motor alfa, ritmo de descanso del sistema motor, se incrementa cuando el cuerpo está inactivo, indica intención de no moverse, se mide en la franja sensorio motora, ruta tálamo, corteza, tálamo de ida y vuelta aproximadamente lo realiza en 80 milisegundos, ¿no? Bueno, lo demás ya les expliqué. Vamos a ver el siguiente nivel de beta, que es el beta propiamente dicho, que ya va, generalmente va de 15 hasta 23, otros opinan que hasta 21, otros lo llaman de frente beta, de 12 hasta 30. Bueno, pero es el ritmo beta, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha dividido el beta? El beta al principio se consideraba uno solo, se consideraba el beta de 12 hasta 30, 40, se consideraba beta. Incluso en los primeros años cuando se descubre beta, se creía que los que tenían psicosis, los esquizofrénicos, todos ellos, era porque tenían demasiada beta. Pero después con el estudio se llegó a determinar que había diferentes tipos de beta. Y hoy día todavía se sigue estudiando diferentes betas. Hay beta que se estudia ahorita occipital, beta del central, beta temporal. Ahora hay un último beta que se ha descubierto en los últimos años que ha sido una de Netherlands, holandesa, que ha descubierto el beta profundo en la fisura de Silvio. Adentro ha descubierto una actividad beta ahora últimamente. Entonces también hay beta de todo. Entonces ya se comenzó a distribuir beta de acuerdo a actividades. Beta a diferencia de las primeras ondas lentas, mientras las ondas lentas funcionan rítmicas, las betas deben funcionar un poco diferente porque es las que nos permiten hacer una serie de actividades, mientras que las otras betas deben funcionar conjuntas porque son la base para toda la actividad, para poner en forma la actividad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos durmiendo, en la mañana nos despertamos y dice, un poquito más, quiero quedarme. ¿Es por qué? Porque el tronco cerebral, que es la base, el sistema reticular activador ascendente que lo tenemos ahí en el tronco cerebral, es el que despacha toda la bioquímica del cerebro, la que nos despierta o la que nos tiene dormir. Entonces, ahí está, es la que despacha toda esa actividad cerebral delta. ¿Okay? Entonces, cuando despertamos, estamos en teta. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pregúntate en ese momento si es tu cuerpo el que te está pidiendo un poco más o es el tronco cerebral el que te está diciendo un poquito más. Cuando es el tronco cerebral es una actividad bien difícil, porque el tronco cerebral está despachando teta. Entonces, ¿por qué? Como está despachando esas ondas lentas, el tronco cerebral despacha hasta alfa, todavía quiere seguir durmiendo, pero lo que tú tienes que hacer es ya levantarte para hacer que el cerebro segregue todas las sustancias que hace que la beta funcione. Entonces, al funcionar la beta ya estás listo, estás despierto, estás en vida. Pero mientras tú no lo logres eso, pues todo el día vas a estar medio así, medio tonto, medio dormido, haciendo tus cosas mecánicas automáticamente, sin conciencia.
En cambio, cuando ya estás fiesta, está muy claramente qué vas a hacer, que te das cuenta de todo. ¿Entiendes? Entonces, ese es el asunto. Ya no estás metido en tu mundo, si eres depresivo, ya no estás ansioso, si eres hiperactivo, ya no estás así, estás más metido en tu realidad. Por eso es importante lo que yo siempre aconsejo a los pacientes. ¿Por qué creen que hace muchísimos años, desde que estoy hace más de 20 años, lo primero que aconsejo a mis pacientes es, apenas te levantes, sal a hacer actividad? ¿Qué te aconsejo? Baile, sí. ¿Con qué? Con música alegre y activo, te digo que se ponga los ojos. ¿Por qué? Porque ahora puedes saber la razón, porque lo que estoy haciendo es obligando al tronco cerebral, que es la zona más difícil de superar del ser humano, de vencer, porque ahí está lo que maneja el corazón, ahí está lo que maneja la respiración, ahí está lo que maneja el despertar, es lo más difícil de vencer. A veces uno dice, no es que el cuerpo, no es que el cuerpo, es el tronco. Incluso el que hace a veces actividad física, el cuerpo está bien, lo tiene bien, pero a veces el tronco le quiere jugar una mala pasada, no quiere quedarse ahí dormido. Entonces, por eso es que siempre aconsejo, siempre a todos mis pacientes, es una regla general. No te digo, apenas no es que lo hagas a las 10, no se trata de que hagas actividad física a las 11, a las 11, no. Que juegues con tu cuerpo, ¿para qué? Para despachar beta. Y todavía te digo que lo hagas al ritmo de la música, como quieras, no te digo que bailes, sino que juegues con tu cuerpo, ¿verdad? Y te digo que juegues de las pies a la cabeza, ¿no? Y tú mismo has confesado cuántas veces cuando hago eso me siento bien, ¿no dices? No, pues, ¿por qué? Porque ya te pasé de delta, teta, te pasé de un tronco dormido, te pasé de las ideas del pasado, te pasé de todo, ¡prac! Con un simple te he pasado a la actividad real, ¿no? Y entonces ahí estás bien, estás contento. Y quien lo hace más todos los días lo acostumbra a su cerebro a disparar ese circuito, le enseña a disparar, hasta que ya todos los días amanece contento, feliz, agradecido de la vida, ¿no? Y no renegando, requintando, ¿no es cierto? Con la vida. ¿No? Entonces, ese es el asunto de beta. Pues entonces, beta ha sido dividida en varias frecuencias por sus actividades. ¿Cuál es la distribución de beta? Localizado por. Ya les he dicho antes que el beta debe estar más a la izquierda que en la derecha, que cuando está al revés es irritable el sujeto. Cuando tenemos más frontal beta en el derecho que en el izquierdo, entonces vienen los pensamientos negativos. Cuando tenemos más beta en el izquierdo que en el derecho, los pensamientos positivos. ¿No? Entonces, localizado por hábitos, por lóbulos, ¿no? Por sujetos relajados, el sujeto que está atendiendo, que está integrado, que sabe de lo que estoy hablando en este momento, se da cuenta. Tareas y conducta es relajado, pero atento. Su correlato fisiológico, inhibición del movimiento cuando está en la corteza sensorio-motora. Pero en otro lugar es un movimiento, pero es un movimiento tranquilo. Efecto de los entrenamientos, enfoque relajado, incremento de la habilidad atención. Y después tenemos la beta, pues aquí, como hemos dicho, tenemos la beta alta. Esta beta alta es la beta de los hiperactivos, de los que tienen temor, terror, los que están asustados, los que creen hasta que les ha sucedido cosas, los que tienen pesadillas, pues todos ellos paran con un beta alta. Miren, tienen desde 20 hasta 30 hercios que tiene activado. Entonces localizamos un estado de alerta, estado de agitación, actividad tal. Pero también hay algunos que se ponen en ese beta alta cuando están haciendo problemas mate, pero eso es en cuestión de ese contexto de la matemática, de la planificación, que le viene una idea y otra y están razonan ahí bien alertas a todo esto. Yo no sé emplear esto, por ejemplo, yo ahorita estoy muy alerta, ¿no? Porque digo, ¿qué utilizo para que me puedan entender? Entonces utilizo un ejemplo, utilizo otra cosa, entonces estoy trabajando, ¿no? Hay un correlato fisiológico, activación de las funciones de la mente y del cuerpo, efecto de entrenamiento de estado de alerta, Gamma es ya la integración, lo que les decía, la integración de toditito, lo sensorio, lo visual, lenguaje, sensación, sensorio, motriz, integración, todo, espacial, todo. ¿Está claro? Es lo que se tiene hasta ahora. Entonces, y aquí está el resumen de lo que les decía. El resumen quiere decir que las ondas lentas que ustedes ven ahí tienen grandes amplitudes. Delta, teta va bajando, alfa va bajando más, SMR va bajando, después los otros tienen, las ondas más rápidas tienen menos amplitudes.
voy a pasar de frente todo esto porque esto ya no. A partir de ahí, pues nosotros cuantificamos, esto lo hacemos números, y de estos números obtenemos gráficos, y de los gráficos obtenemos los mapas, y de acuerdo a eso, quiere decir que de lo que está aquí el registro pasamos a mapas, y de esos mapas ya sabemos qué protocolos podemos aplicar, no para cada uno de esos mapas. Para eso necesitamos saber frecuencias, amplitudes absolutas, relativas, frecuencias, picos, asimetría, coherencia, fase, etcétera, etcétera. Todo eso aplicamos, lo sacamos en cálculos, sacamos medidas, etcétera, y vamos de frente al cerebro bajo el sistema 1020, que es un sistema internacional muy sencillo de aprender. Tomamos medida alrededor del cerebro, de toda la cabeza, medimos alrededor de la cabeza, para eso nos vamos desde el punto de la nación al punto inión. El punto de la nación es aquel que está entre el inicio de la nariz y el inicio de la frente, hay una hendidura, ese es el punto de la nación. Y atrás está donde hay digamos así, la deflexión del cerebro, justo ahí es el punto inión. Entonces tomamos la medida alrededor, pasando por las orejas encima, desde el punto de la nación, nos damos la vuelta, pasamos por el inión, damos una circunferencia, medimos cuánto mide el perímetro encefálico, y mide por ejemplo 53 centímetros, y entonces le sacamos el 10%, porque el sistema es 10, entonces ya nos da que es 5.3. Después sacamos el 20%, que da 10.6, y de acuerdo a eso colocamos los electrodos. En la parte de adelante será en 5%, y después si vamos de adelante hacia atrás será 20%, y si vamos de lado a lado será 10%. Y de acuerdo a eso se colocan los electrodos y caen en cada zona de esto. Por eso es sistema 1020, es una forma internacional neurofisiológica. Y de acuerdo a eso ya colocamos los electrodos. Hay que tener en cuenta las impedancias. Medimos impedancias, ¿por qué? Porque el sujeto se mueve, el sujeto mastica. Cada uno de esos tiene una señal. Por ejemplo, cuando registramos acá, aquí podemos ver con el ejemplo de estamos rojo, el sujeto está masticando. Entonces, abajo el sujeto ha hecho un movimiento del cuerpo. Después, al otro lado, vemos que el sujeto ha hecho un movimiento de párpados. Entonces, toda esa situación genera artefactos que dañan la lectura del electro. Y al dañar la lectura, lo primero que hacemos, lo limpiamos de todo eso, y después de limpiar, ya con una buena lectura sacamos estos lindos gráficos que vamos ahí viendo frecuencia por frecuencia. La diferencia entre el electroencefalograma común y el cuantitativo es que el electroencefalograma común es un registro simple que se hace la actividad, y en base a esos registros, de acuerdo a la nomenclatura que ya se conoce, se detectan a una patología. En cambio, el electroencefalograma cuantitativo que empleamos, todo lo traducimos a números, y esos números nos dan mapas, y los mapas por varios de estos, digamos así, fórmulas, determinamos cómo está funcionando la actividad del cerebro, determinamos mapas. Y aquí ya tenemos pues algunos digamos así, marcadores. Por ejemplo, aquí estamos viendo que hay un marcador de beta excesivo, ya hemos dicho qué significa beta excesivo. Aquí hay un marcador de déficit de beta. Bueno, el déficit de beta generalmente nos da introversión, ¿no? Entonces ya sabemos algunos marcadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un biomarcador para lo que es déficit de atención e hiperactividad, el ADHD. Aquí tenemos otro para el desorden de ansiedad. Aquí tenemos otro para la depresión. Aquí tenemos otro para el autismo. Tenemos otro para los desórdenes de la memoria. Tenemos otro para el tratamiento de la dislexia. Tenemos otro para los daños pues traumáticos cerebrales. Y entonces, en base a todo eso, bueno, esto no me lo van a entender porque es muy pronto para hablar de esto. En base a todo eso, preparamos y hacemos el neurofeedback. Ponemos un sombrerito, ponemos unos electrodos, y ahí el sujeto mirando el televisor o puede ver cómo está funcionando su cerebro, y le enseñamos cómo va manejando lo que es lo que tiene que lograr. Y de acuerdo a eso hay ciertos patrones que se han establecido, ¿no? Y esos patrones están identificados. Por ejemplo, aquí esto ya les he enseñado. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Les he enseñado cuando es el beta izquierdo mayor que el beta derecho, es el patrón. Y el alfa marino izquierdo tiene menor que el alfa derecho. El beta derecho es menor que el beta izquierdo, y el alfa derecho es mayor que el alfa izquierdo. Ya le he dicho lo que sucede si no respetamos esos patrones, ¿no? Igual el anterior y el posterior, y le he dicho que el beta anterior, el beta
anterior es mayor que el beta posterior y el alfa anterior es menor que el alfa posterior y el beta posterior es menor que el beta anterior y el alfa posterior es mayor que el beta anterior. Entonces todos estos patrones que podríamos seguir hablando de patrones que ya se conocen y es lo que nos permite trabajar. Y para eso aquí, por ejemplo, tenemos algunas fotos de algunas personas que ya están aquí trabajando en el consultorio, en el ambiente del consultorio, donde ya están siendo entrenadas. Para esto primero se hace este registro. Ahí ve usted un círculo que está a su mano derecha, que es donde yo estoy midiendo. Le acabo de poner el casco y entonces estoy viendo ahí, esto, digamos así, esto, si hay impedancia y qué tipo de, si no hay impedancia para poder proceder al registro porque ya está limpio. Después ya lo voy midiendo y aquí ya lo voy entrenando al sujeto. Hay distintos tipos de entrenamiento que aquí podemos ver que el sujeto se hace. Presentamos el segundo caso. Esta es una mujer de 61 años, es un varón con dos mujeres, vive solo con sus hijos, estudió secundaria completa, es ama de casa, inicia tratamiento en medicina, como hacen todos los enfermos. Primero van a medicina, de ahí lo pasan a los especialistas, en este caso fue a psiquiatría, no, después, pero no resolvían su problema. Dificultades tenía para dormir, tenía insomnio, irritabilidad, dificultades para recordar, olvidos constantes y discusiones ya con sus hijos. Por eso es que los hijos lo vieron al caso. En la evaluación psicológica sale que es relevante serie de dificultades nésicas a corto plazo y memoria de trabajo, referir problemas, el inicio de sueño, se despierta a las 2 o 3 horas de haber dormido, hay ansiedad, estrés, cansancio, depresión, algunas molestias físicas y tendencia al enojo, dificultad para controlar sus impulsos y dificultad en sus relaciones familiares. Aquí podemos ver todo lo rojo que está súper activado, por eso está irritable, todo lo azul es que está lo que está inhibido y todo lo negro es lo que estaba normal. Entonces aquí vemos que un cerebro en todos los hemisferios estaba súper activado. Entonces por eso después de estar muy súper activado, pues aquí también lo vemos en mapa, como lo rojo está sobreactivado. La primera columna con los ojos cerrados, la segunda con los ojos despiertos y la tercera en tarea. Vemos ahí que las frecuencias pues justamente intermedias están en rojo, están súper activadas. ¿No? Y arriba el cerebro, las frecuencias rápidas están en lento. Entonces todo eso lo tenía pues así. Una vez que ha sido tratado, vemos ahí los grandes cambios que ha hecho. Lo azul era lo anterior, lo rojo era lo que estaba mirando, ¿no? Entonces, el caso 3, otra persona de 53 años, un hijo, tiene dos hijos, vive con esposa, estudios superiores, labora en comercio, inicia tratamiento de medicina, cardiología, neurología, o sea, primero pasean por todo el hospital y después siguen las dificultades de dormir, temor, ansiedad, vienen a que psicología se les aplica pues una evaluación y se ve pues que había pues una gran dificultad, en este caso biofeedback en la respiración, fíjese casi la frecuencia cardíaca era casi una línea como si no existiera. Ya después con el tratamiento aumenta, mejora y sale ya en verde, ¿no? Aunque la potencia todavía tiene que seguir mejorando, mejora respiración, todo, y aquí podemos ver la evolución. Lo que está en la parte derecha es cómo llegó y lo que está subido a la izquierda es cómo está saliendo, está mejorando a través de estas técnicas. Aquí vemos explicando otra técnica que se llama la hemoencefalograma NIRS. Entonces aquí podemos ver las tres partes frontales. La más pequeña es el lóbulo frontal izquierdo, después vemos el medial y después vemos el frontal derecho. Cómo está desregulado que requiere ser regulado. Bueno, aportes y preguntas. A ver, ¿hay alguna pregunta? Con todo gusto para poder atender. Ninguna, todo está claro, todo está oscuro. Acá está oscuro, guapo. A ver, preguntas. Pueden encender sus micrófonos para hacer las preguntas. Ninguna. Todo está claro entonces. Bueno, si todo está claro, entonces voy a dejar de compartir. A ver, para ver la sección preguntas o si desean hacer alguna intervención, con todo gusto. Señor Frank, pueden recoger sus certificados que ya están respectivamente firmados, todos los certificados
están firmados de todos los asistentes para directo y les será hasta la próxima. Me despido de ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Me alegra escucharlos. Gracias a ustedes y que tengan una linda tarde y cualquier cosa estamos para ayudar. ¿Ya? Hasta luego. Gracias.